que yo pueda decir, y aquellos que no les gusta, aquellos que no les parece, Señor, que el Espíritu Santo puede decir que no está correcto, Señor, que ellos también lo desechen, Señor. Pero guíame, Señor, con tu Espíritu Santo para que diga solo lo que tú quieres que yo diga, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora dijo Roxana algo importante, ¿verdad? De que visitaran a la hermana Cristina que estaba enferma. Pues voy a cambiar un poco el testimonio porque el orden del testimonio, porque eso fue una parte muy importante en mi recuperación. La visita de la gente que fue a verme cuando yo estaba enfermo, cuando fue a verme cuando yo estaba en el hospital. Ellos me animaron, ¿verdad? Porque la fe mía estaba por los suelos, por todo lo que me estaba pasando. No entendía qué era lo que me estaba sucediendo, ¿verdad? Bueno, todavía no lo entiendo, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Pero los hermanos fortalecieron mucho la fe mía y me oraron. Y entonces, no solo hermanos, hasta gente de aquí del barrio, vecinos, yo soy de este barrio, ¿verdad? Tengo más de 60 años de vivir aquí en este barrio. Entonces, lo que quiero decirles es que tomen muy en cuenta eso, tomen muy en cuenta visitar a la gente que está enferma, porque la visita de ustedes, ¿verdad?, es muy importante. Claro, tienen que hacerla con inteligencia, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando a mí me visitaba la gente, me decían siempre, qué bien lo veo, yo sé que el Señor va a hacer la obra en usted, aunque yo sabía que no estaba bien y que estaba todo hecho leña, ¿verdad? Pero la gente siempre le decía a uno, lo veo muy bien, ¿verdad? Y estaba pero hecho un cadáver, flaquititico, llegué a pesar 47 kilos, después de pesar 80 kilos, ¿verdad? Pero la gente siempre llegó con esa buena intención, ¿verdad? Fueron guiados para mí por el Espíritu Santo para que yo me animara, agarrara fuerzas y de veras que me creyera lo que me estaban diciendo, aunque yo me veía que no era cierto, ¿verdad? Pero me lo estaba creyendo. Fortalecieron mucho la fe. Háganlo porque es muy, muy importante. Además la Biblia dice, ¿verdad?, que la religión pura y sin mancha, sin mácula, es visitar, ayudar a las viudas y visitar a los enfermos. Entonces es parte de lo que ustedes tienen que hacer como creyentes. Bueno, yo siempre admiré al apóstol Pablo. Todavía lo admiro, por supuesto, porque él decía algo que a mí me conmovió. Porque él decía que él prácticamente que él quería morirse, no le tenía miedo a la muerte. Él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y decía, yo prefiero partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y digo yo, es la única persona que conozco yo que pues quiere morirse, no le tiene miedo a la muerte. Entonces, hace muchos años, mi oración era parecida a la de Pablo. Yo le decía al Señor, Señor, estoy listo para morirme cuando tú quieras. Y estabas abierto y guapo y más alto y todo, ¿verdad? Y yo le decía eso al Señor, todo el tiempo esa era mi oración. Pero eso sí, añadía otra cosa. Le decía, tú sabes que quiero, en cualquier momento que tú quieras, yo me puedo morir, no tengo miedo a la muerte. Pero eso sí, Señor, por favor, no quiero dolores, no quiero saber nada de hospitales, no quiero saber nada de inyecciones, no quiero saber nada de entubamiento ni ninguna de ese tipo de cosas. Nada más me muero y ya, no hay problema, ¿sí? Pero resulta que todo sucedió al revés. Ni me morí y tampoco y experimenté el montón de dolores terribles, ¿verdad? Que pues obviamente a nadie se los desea a uno. Algo tan terrible fueron los dolores míos que yo pues quería morirme, ¿verdad? Yo le decía al Señor, le rogaba, le suplicaba todas las noches para que yo me muriera, pero el Señor no quiso, no me hizo caso en eso, y gracias a Dios porque estoy. Aleluya, gloria a Dios. Bueno,
¿Qué aprendí de todo eso? De esta parte. Aprendí que que Dios sí oye las oraciones, pero no contesta exactamente como uno quiere. Él hace las cosas como Él piensa que son mejor hacer las cosas. Yo pensé que yo estaba impresionando a Dios, ¿verdad? Diciéndole, yo me muero cuando tú quieras, Señor. Pero no. Eso no le impresionó a Dios. Y por alguna razón, Él me permitió a mí tener, dolores terribles. Una agonía que tuve bastante terrible, ¿verdad? Pero aprendí eso, ¿verdad? Que las oraciones hay que tener cuidado como uno ora. Tiene que tener cuidado como uno ora porque mejor no pedir cosas o tener miedo a algunas cosas que son inevitables, ¿sabes? Usted no tiene control de la enfermedad, no tiene control del día que se va a morir, no tiene control de ese tipo de cosas. Solo Dios es el que sabe, ¿verdad? Solo Dios es el que sabe cuando nos va a tocar. Pero algo muy importante aprendí en este asunto de que fue lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Los dolores, la agonía, el sufrimiento que experimentó Jesús en la cruz del Calvario, yo no lo había entendido. No lo había entendido hasta que me pasó a mí este tipo de cosas. Porque aunque yo no he tenido una vida normal, tranquila, nunca me enfermaba, realmente no tuve problemas en mi vida, ¿verdad? Y se me vino todo esto, pero eso me ayudó en algo muy bueno, que es valorar lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario como en una forma totalmente diferente. Normalmente yo lo entendía como un hecho histórico que había sucedido, que sí tuvo dolores y sufrimiento para perdón de mis pecados y darme la vida eterna. Pero nunca lo había llevado a esa dimensión de los dolores que pasó el Señor Jesucristo, la agonía que tuvo ahí, el abandono que tuvo ahí en la cruz del Calvario, por amor a mí, para salvarme a mí y a ustedes, y salvarlos a todos ustedes. Aleluya, gloria a Dios. Entonces llegué al punto de decirle, bueno, Señor, nunca pensé que podía decir eso, pero digo, gracias, Señor, por todo lo que me ha pasado, por todo lo que he sufrido, porque ahora puedo experimentar más, conocer más lo que tú pasaste por mí en la cruz del Calvario. Y ese es un gran aprendizaje que yo tuve, ¿verdad? Y me faltaba algo, me faltaba aprender eso, ¿verdad? Claro, una vez una hermana me decía a mí, Pastor Arturo, me dice, es que seguro usted, Dios lo ama mucho porque la Biblia dice que al que Dios ama, disciplina. Pero yo le digo, mejor Señor, no me ames tanto, porque así no me gusta que me ames tanto con estas situaciones tan difíciles, ¿verdad? Ahora yo sigo orando también, pues le digo al Señor que yo estoy preparado para morirme, ¿verdad? Pero eso sí, la otra parte ya no la digo así. Le digo, Señor, lo que tú quieras, lo que tú decidas, por dónde quieras llevarme, pero eso sí, dame valor, dame valentía para poder soportar todo lo que se venga, ¿verdad? Y mantener siempre la fe intachable en el Señor, que es lo que uno a veces solo le queda eso, ¿verdad? Y se le disminuye hasta un poco. Bueno, esa parte aprendí bastante de eso. Ahora quisiera leerles un pasaje de Proverbios 3, del 1 al 8, que fue el pasaje que me ha acompañado durante todo este tiempo, hasta el día de hoy todavía, y donde inclusive he tenido conflictos con el Señor. Les voy a decir cosas que tal vez yo, como dije cuando estaba orando, que a algunos tal vez no les agrade, pero les voy a decir la verdad de las cosas que yo experimenté en mis acciones, en mis pensamientos y todo, ¿verdad? Hay cosas que son muy serias, pero
desechen esas nada más, pero fue mi experiencia. Y entonces yo en esta experiencia creo que el Señor me ha mandado a mí a decirles tal y como yo las experimenté. Aunque yo soy pastor, bueno, ya no soy pastor principal, ¿verdad? Después de todo eso no soy pastor principal, pero tengo más de 20 años fui pastor principal. Pero los pastores también lloran, los pastores también sufren, los pastores también tienen debilidades, los pastores a veces se les puede apagar la fe, ¿verdad? Y necesitan la ayuda de las demás personas. Somos humanos también, experimentamos las situaciones igual que todos, ¿verdad? Así que ya saben, con el hermano Herman también ténganle esa paciencia, tolerancia, que él puede también a veces desfallecer. Amén. Dice así la palabra del Señor en Proverbios 3, del 1 en adelante, dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Yo me preocupaba de hacer todas esas cosas, toda mi vida, de guardar los mandamientos en mi corazón y obedecer al Señor. Pero me estaba pasando otra cosa, aparte de lo que estaba aquí en la promesa del Señor, ¿verdad? Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Atlas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Y yo le decía: Señor, ¿dónde está la medicina mía para el cuerpo y para mis huesos? Que todos los huesos se me quebraron y todo, ¿verdad? Y por eso es que me hice también más pequeñito, perdí de viaje 14 centímetros. No tengo nada en contra de las personas pequeñas, ¿verdad? Pero una cosa es tener una estatura de cierto tamaño y en un tiempo verse usted perdiendo. Yo medía 1,70 m casi, llegué a medir 1,53 m de viaje. Claro, alguna de esas está por aquí escondida porque me voló todo el cáncer. Entonces es cuestión de que lo enderecen a uno un poco y ya uno recupera un poquillo. Pero eso se los cuento porque en realidad es un milagro, no solamente el haberme sanado el Señor de cáncer, sino el verme aquí parado, Aleluya, caminando, tal vez con dificultad y todo, pero ese es un milagro, porque ese bandido cáncer me destrozó prácticamente todo el tórax. O sea, el cáncer que yo tenía era mieloma múltiple. Se llama mieloma múltiple, ¿verdad? Y ataca, es un problema de la médula ósea, y entonces la médula ósea no fabrica la sangre y el calcio, se hace un desorden en el calcio y todo eso, y entonces los huesos se empiezan a quebrar. A algunos se les va para el hígado y los riñones, y cuando se va para ahí pues ya es bastante difícil, pero a mí me atacó completamente todos los huesos, hasta la cabeza se me quedó parte aquí de la cabeza, y las discos cervicales aquí también se comió los discos cervicales, y también los cartílagos que uno tiene entre vértebra y vértebra, ¿verdad? Entonces yo desde el principio notaba que la gente la veía muy grande. Antes de enfermarme, la notaba: mira, qué raro, ¿qué está pasando? ¿Verdad que están creciendo? No, pero no puede ser, porque ese carajo ya tiene 30 años, no puede estar creciendo. aleluya, gloria a Dios. Y entonces ya empecé yo con eso: qué raro, algo está pasando, ¿verdad? Pero no me di cuenta hasta ya muy tarde, digamos, ¿verdad? Pero es un milagro que yo esté caminando. La gloria es para Dios. No encuentro otra explicación, porque no debería estar caminando por la destrucción que se me hizo atrás de los huesos y todo eso. Pero aquí estoy para contarle, para darle gloria a Dios por todo lo que hace. Aleluya. Gloria a Dios. Dice el pasaje aquí: no seas sabio en tu propia opinión,
teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina de tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Bueno, yo este pasaje lo leía y digo, Señor, pero qué raro, ya yo he tratado de cumplir esto que está aquí, pero la promesa que tiene cada versículo, porque este proverbio tiene una promesa de bendición, hasta de sanidad y todo, pero yo no la podía ver en mí, ¿verdad? Y entonces tuve conflictos con el Señor, me peleé con el Señor, y yo le reclamaba porque por qué me estaba pasando esto a mí, ¿verdad? Y entonces era difícil porque no podía entenderlo, y como le dije, ahorita no sé por qué. Tengo algunos indicios de por qué el Señor me dejó vivir, entre los cuales, por ejemplo, está contar este testimonio a la mayoría de gente que yo pueda contar. Nunca me he invitado a una iglesia, ¿verdad? Yo nunca me he invitado solo a una iglesia, pero creo a la hermana Luz que está allá, le dije, dígale al pastor Germán que yo quiero ir a contar el testimonio. Claro, eso fue hace como un año, pero yo le dije a él, digo, qué raro, seguro no le ha dicho a Germán que me invite a predicar. Pero porque sí siento yo que lo que yo digo en este testimonio puede servir de mucho a las personas, sobre todo los que están enfermas, ¿verdad? Que han pasado situaciones muy difíciles, ¿verdad? Entonces le doy la gloria a Dios porque Él me permitió estar aquí en esta mañana. Bueno, hice un enredo porque no era exactamente lo que iba a hacer así, pero de ahí dile al Espíritu Santo que me dirigiera, y ahí voy. Gloria a Dios. Bueno, otra cosa que quiero decirles también fue el asunto del diagnóstico. El diagnóstico que nunca pegaron, que era lo que yo tenía, ¿verdad? Mi cuerpo empezó a presentar ciertas cosas, además de esa que les dije de la estatura. Empecé a tener esa fatiga era una fatiga crónica, pero mucho tiempo atrás, muchísimo tiempo atrás tenía yo una fatiga. Iba a la clínica y les decía, mire, yo tengo esto y esto y esto. Me hacían exámenes y salía bien, en la sangre salía bien todo, ¿verdad? Pero no, usted no tiene nada, le decían a uno, nada. Usted está bien, pero era una fatiga tan terrible que yo en ese tiempo estaba pastoreando aquí en la iglesia de abajo, y entonces yo le decía al Señor, inclusive para visitar enfermos, yo en la tarde ya estaba listo, estaba completamente cansado. Yo le decía, Señor, tú sabes que yo tengo ganas de ir, pero no puedo, estoy demasiado agotado, demasiado cansado, apenas como para dormir desde temprano, ¿verdad? Pero era la fatiga esa que tenía yo y no podía. Entonces mi cuerpo empezó a mostrar ciertas cosas. Yo iba a la clínica, y ya cuando me puse muy mal, hasta cierto punto el nervio ciático, ese nervio que seguramente a ustedes les ha pasado, ¿verdad? Que duele muchísimo. A mí, como las vértebras aquí se me habían desgastado, me aprisionaron el nervio ciático. Entonces ya ahí fue donde ya yo me empecé a poner bien mal, y me llevaban al hospital de emergencia. Y no, los doctores igual, no, usted lo que tiene es una cosa que se llama osteocondritis, me decían. Y como 3 veces me llevaron a emergencias y nada, me devolvían. Hasta que un día, el hijo mío, Giancarlo, me dice, mi tata, vamos a un doctor aquí en Desamparado que se llama el doctor Lauri. Él es ortopedista. Y entonces yo le dije, ¿para qué voy a ir a un ortopedista? Si yo no tengo nada en los huesos, si ese señor es especialista en huesos, que si yo lo que tengo es otra cosa, es cuestión seguro de nervios o músculos. Y me dice, no, me dice, yo siento del Señor llevarlo a usted ahí, ante ese doctor. Y total me rogó tanto, ¿verdad? Y yo estaba tan fregado que le dije, bueno, está bien, vamos. Y llegó el doctor y me empezó a medir primero que nada. Yo no sabía cuánto medía en ese entonces, ¿verdad? Cuánto había perdido, ¿verdad? Y entonces me midió
medí en ese momento 1,55 m y ya yo dije, raro esto, ya yo me puse ya nervioso, ¿verdad? Y entonces el doctor me hizo un montón de placas, me puso de todo lado como podía, porque yo no podía moverme casi. Entonces fue un esfuerzo grandísimo que tuve que hacer ahí, pero el doctor quería ver las placas. Y ese doctor, cuando vio las placas, no sabía que yo estaba oyendo, ¿verdad? Pero le dijo al hijo mío así, le dijo, su papá, estoy el 95% seguro de lo que tiene es mieloma múltiple. Llévelo pero inmediatamente al hospital, porque si no, su papá se muere. Así le dijo al hijo mío, ¿verdad? Entonces, el hijo mío, ya con las cuestiones estas de las placas, me llevaron al hospital. Y entonces ya me pusieron más cuidado porque había un diagnóstico que estaba dando otro doctor, y entonces ya ahí fue donde empezaron a tratarme. Empezaron a tratarme, gracias a Dios, y aquí estoy. Pero aquí hay una cosa muy importante, que este es un consejo muy valioso que les voy a dar en todas las áreas, pero sobre todo en la enfermedad. Es que el Espíritu Santo lo va guiando a uno, lo va guiando a hacer las cosas. A veces tal vez nosotros esperamos una sanidad inmediata, ¿verdad? Yo sé que esas existen, que se pone la mano sobre un enfermo y se sana y todo bien, pero en realidad esas son las menos que suceden. Si somos sinceros, esas son las menos que suceden. Pero cuando uno se conecta con el Espíritu Santo y le dice al Espíritu Santo que lo guíe a ver por dónde tiene que coger, cuál es el camino que tiene que coger, qué es lo que tiene que hacer, entonces por ahí puede venir la sanidad. Y yo no dudo que esto fue que al hijo mío el Espíritu Santo lo guió y que fueran de ese doctor, que es un doctor ya un poco mayor y tiene bastante sabiduría y bastante conocimiento. Y entonces, si no hubiera sido por ese doctor, la verdad es que no estaría contando el cuento. Pero eso es sumamente importante. Cuando alguien está enfermo, y en la experiencia personal de cada uno, pídanle al Espíritu Santo que los guíe. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Porque muchas veces, o la mayoría de las veces, llega un doctor y le dice a usted, esto es lo que tiene que hacer, por aquí es donde tiene que ir, o este es el diagnóstico que le doy a usted. No crea eso absolutamente, porque los médicos también son falibles. Los médicos se equivocan y le dan un tratamiento equivocado. ¿Ustedes saben cuál es la segunda causa de muertes en el mundo? Yo estoy seguro que no sabían ustedes cuál es la segunda causa de muertes en el mundo. Claro, eso no lo dicen en las noticias, ¿verdad? Pero la segunda causa de muertes en el mundo son los errores de los médicos. Los errores de los médicos. Y nosotros les depositamos toda la confianza en los doctores, en los médicos, y a veces ellos, como humanos que son, fallan y se equivocan. Si a usted le dan un diagnóstico a alguien, no crea ese diagnóstico solamente. Vaya, busque 2 o 3 personas que le den un diagnóstico para estar más seguro de qué es lo que usted tiene. No digo que deje de confiar en los médicos, ¿verdad? Ellos tienen buenas intenciones y lo que desean es lo mejor para usted. Pero muchas veces ellos se equivocan y el tratamiento que le dan a usted no es el adecuado que usted necesita. No es el adecuado. Yo en todas estas cosas que me pasaron, yo me puse a investigar bastante sobre la cura del cáncer, sobre la quimioterapia y las cosas alternativas. Mire, y he descubierto cosas muy tristes porque mucha gente no se debe haber muerto. El mismo tratamiento de la quimioterapia, a muchas personas lo que hacen es matarlos en vez de darles vida. Vea usted qué cosa, ¿verdad? Tal vez usted diga, ¿por qué está hablando este hermano? No solamente lo estudié y no solamente lo leí en libros y doctores que dicen eso. Algunos, gracias a Dios, les funciona bien lo que es la quimioterapia. El cuerpo responde bien si no es muy prolongada la quimioterapia. Si se prolonga mucho la quimioterapia,
ahí es donde puede causar más bien la muerte de las personas. La quimioterapia llega a usted y, digamos, un cáncer puede entrar en recesión o se puede quedar dormido, pero si no cambia algunos hábitos de vida, inclusive de alimentación, ese cáncer le puede volver y ya viene más agresivo y entonces la persona termina muriendo. Prácticamente el 95% de las personas que reciben tratamiento de quimioterapia se mueren. Se mueren en 1 año, 2 años, o no sé cuántos años, pero se mueren. Ese es el porcentaje tan pequeño que hay, ¿verdad? Un 5% nada más. Y yo lo digo inclusive por experiencia familiar. Un hijo mío, a mí me ha pasado parecido a lo de Job, muy parecido a lo de Job. Lo de Job es igual, ¿verdad? No hay nada igual a lo de Job, pero por eso digo que es parecido. Un hijo mío, mi hijo, uno de los menores, que se llamaba Daniel, él también le dio cáncer y le dio una primera vez, le dio una cosa que se llama linfoma de no-Hodgkin y el cáncer entró en recesión. Él, digamos, no cambió los hábitos que tenía alimenticios ni se ayudó con nada y el cáncer le volvió. Y cuando le vuelve le ponen una quimioterapia más fuerte, pero esa quimioterapia fue la que lo mató. Así se lo digo, así tan directo se lo digo. Le pusieron una quimioterapia muy fuerte y se le esparció por todo el cuerpo, se le fue para la cabeza, para la cabecita de él y ahí él fue donde falleció. Gracias a Dios, pues yo creo que no experimentó mucho dolor de verdad, pero fue primero un error médico, porque cuando él se enfermó fue ante el doctor y el doctor le dijo, no, usted lo que necesita es un acetaminofén. A pesar de que tenía los antecedentes del cáncer, el doctor no quiso, pues no sé qué le pasó a ese doctor, porque el doctor no es un doctor malo, es un doctor bueno, ni con mala intención tiene, pero él no lo atendió a tiempo, ¿verdad? Y cuando ya él otra vez fue, ya era muy tarde y el otro que lo atendió quiso hacer todo lo posible que quería, le puso una quimioterapia muy fuerte y rapidito, más bien se murió con esa quimioterapia. Por eso les digo, mis amados hermanos, es importante ser dirigido por el Espíritu Santo en todas estas cosas. Si alguna persona considera que no debe ponerse quimioterapia y siente en el corazón y es dirigido por el Señor, no se la ponga. Si a mí me volviera eso, pues yo creo que no, porque el Señor me sanó, yo jamás me pondría quimioterapia, ni radioterapia, ni ninguna de esas cosas. Jamás me pondría nada de eso. Usaría medicina alternativa si es posible, que sí se sabe que cura. La quimioterapia no la sueltan porque desgraciadamente es un negocio muy grande que tiene las farmacéuticas y otros sistemas médicos, instituciones que se financian con los aportes que dan a todo eso, pero no la quitan por eso. Es increíble, es una cosa terrible. ¿Cómo es posible? Si es algo, en algunos pocos países sí no aplican la quimioterapia porque ya se dieron cuenta que eso estaba perjudicando a la gente, ¿verdad? No a todos, le digo, a algunos sí les funciona, algunos, pero muy pocos. Pero eso es algo que la gente tiene que, ahorita, en este tiempo en que estamos, mis amados hermanos, que vivimos nosotros, hay que dudar casi todo. Lo único que no se puede dudar es lo que está aquí en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Hay tales engaños tan perversos que aún en la medicina lo aplican ciertas cosas solo por cuestión de dinero. No ayudan, no salvan, no curan. Y las aplican por cuestión de dinero. Yo gracias a Dios, ¿verdad? Que me puse así con el Espíritu Santo para que Él me dijera por dónde tenía yo que ir, qué tenía que hacer, y algunas cosas las rechacé. Por ejemplo, una pastilla que se llama la taladomida, que la dan para la gente que tiene cáncer. Esa yo no quise tomármela. ¿Por qué no quise tomármela? Porque había leído en algunos
lado que esa pastilla de talidomida causa muchísimo daño. Inclusive, yo no sé si ustedes se acuerdan de un señor, de un nicaragüense que no tiene brazos y que él canta muy bonito y que toca la guitarra con los pies. No me acuerdo cómo se llama. Ese señor dijo que él estaba así porque a la mamá le habían dado esa pastilla talidomida cuando estaba embarazada, y que entonces él nació sin brazos por culpa de esa pastilla. Y entonces hay un montón de casos de eso. Y digo, ¿cómo es posible que todavía en el hospital estén recetando esa pastilla todavía el día de hoy? A las mujeres, las que les da cáncer o algo así, se las recetan aún estando embarazadas. Imagínense, es terrible. Porque no sé, yo sí creo que hay médicos buenos con buenas intenciones, pero hay otros que hacen las cosas también por cuestión de dinero y no les importa la vida de la gente. Tengan mucho cuidado con todo lo que oyen ahora, con todo lo que ven, no lo crean todo. Los cristianos normalmente nos han enseñado, las enseñanzas que se dan en las iglesias es que tenemos que ser obedientes, que tenemos que ser sujetos a las autoridades y todo eso. Pero hay cosas en que usted no debe de hacer. No estoy diciendo que se rebelen contra el hermano Germán, ¿verdad? Claro que si él dice algo que no es correcto, que no es prudente, de ahí no se puede aceptar, ¿verdad? Si algo está en la palabra aquí y él enseña una cosa diferente, obviamente no hay que hacerlo. No hay que hacerlo. Pero hermanos, tengan bastante cuidado con este asunto. Bueno, ahí ya saben, el consejo es ese. Revísenlo todo. Examinad lo bueno ¿cómo es que dice? Examinen lo bueno, desechen lo malo y retengan lo bueno. Así es como tenemos que hacer hoy en día. Bueno, esta parte fue una noche oscura de mi vida, de mi alma. Yo, cuando estaba bastante mal, yo creo que durante un mes, más o menos, yo suplicaba, por ejemplo, a mi esposa, delante de mi esposa, que ya, esta noche, yo le decía así al Señor, esta noche ya, yo quiero ya morirme, no quiero vivir más, no quiero vivir así. De por sí, decía yo, de por sí yo sé que voy a quitarme estos dolores y voy a estar en tu presencia, voy a estar contigo. Pero todas las noches decía eso, como durante un mes, delante de mi esposa, y imagínense esto, por eso está ella, porque, bueno, y de mis hijos también, cómo querían que el papá, que el esposo estuviera deseando morirse, y por supuesto que ellos no, ¿verdad? Y es que la situación era que yo no me podía mover, ni siquiera un brazo así podía alzarlo, ni nada. Entonces yo me sentía muy mal por ese asunto del movimiento, además de los dolores, pero sobre todo el movimiento, estar en una cama ahí postrado, donde mi esposa tenía que correrme, donde mi esposa tenía que ayudarme a hacer todas mis necesidades y toda esa cosa. Entonces yo prefería morirme, ¿verdad? Tal vez fui, no sé si cobarde o egoísta, que pensé solo en mí y no en el dolor de los demás. Llámele como usted lo llame, pero esa fue la verdad. Eso fue lo que pasó. Y ahí inclusive tuve otros pensamientos más terribles, que en esto tengan mucho cuidado, nunca vayan a hacer esto, pero no sé si les puede pasar. Yo, al estar orando y orando para que me muriera y no me moría, entonces yo tuve pensamientos de suicidarme, ¿verdad? Porque no resistía estar así en esas condiciones. Y hasta pensé en varias cosas. Pensé de irme. No está el nieto mío por ahí, no está, ¿verdad? Terrible. Bueno, es que él no sabe tampoco esta parte, pero no quiero que él también lo sepa. Yo pensé hasta venirme de mi casa, pasar aquí por el puente de aquí de La Paz y tirarme
tirarme de ahí. Pero lo que pasa es que no podía hacerlo, porque no podía caminar ni podía moverme, entonces no podía hacer esa parte, ¿verdad? Luego pensé, vayan viendo la parte espiritual que está sucediendo ahí, ¿verdad? También pensé en ahorcarme, pero tampoco podía porque no tenía la fuerza para hacerlo, ni nada de eso. Y en una que esa casi la realizo fue cortarme las venas, ¿verdad? Pero gracias a Dios que el Señor me guardó y me libró de eso. Aleluya. Y obviamente estoy aquí, no lo hice, ¿verdad? Pero el Señor me guardó. El Señor me guardó, me protegió de no hacer algo que a Él le desagrada. Ahora, evidentemente aquí fue un ataque de Satanás. Satanás me atacó porque no creo usted que porque usted está enfermo y está con dolores y en una situación de estas que Satanás, bueno, pobrecillo, vamos a dejarlo, está sufriendo mucho de por sí. No, más bien se aprovecha de las circunstancias, de la vulnerabilidad que usted tenga, sobre todo inclusive en la parte de la fe, para hacerlo caer a usted en la fe suya. A Él no le importa saber que yo me voy a ir para el cielo porque soy creyente en Cristo y creo que la salvación no se pierde ni nada de eso. A Él no le importa, lo que le importa es que usted haga cosas que le desagradan a Dios. Satanás hasta sabía cuál es mi posición teológica con respecto a la salvación, si se pierde o no se pierde. Por cierto, me recuerdo con Juan que tenemos varias polémicas de eso, ¿verdad? Si se perdía la salvación y si se perdía o no se perdía. Mi posición es que si usted es un hijo de Dios verdaderamente, usted no se pierde. Usted no puede frustrar el propósito de Dios realizado en la cruz del Calvario. Aleluya. Aunque haga cosas como esa de suicidarse. Porque yo decía, bueno, no importa, yo soy salvo. No tiene que pensar usted igual que yo, ¿verdad? Le hago esa observación, no tiene que pensar, como dije, yo voy a decir lo que yo sentí, lo que yo experimenté. Entonces, para mí la salvación de Jesucristo es tan grande que ninguno de nosotros, si somos verdaderamente hijos de Dios y obedecemos sus palabras y nos entregamos a Él y tratamos de agradarle en todas las cosas, no hay nada que usted pueda hacer para frustrar el plan de Dios en la cruz del Calvario. Esa es mi posición. Satanás sabía eso y entonces me decía de por sí usted es salvo, huélese ahí las venas y cuélguese, haga lo que usted quiera, no hay problema, te vas a salvar. Bueno, gracias a Dios que no le hice caso a él. Y aquí estoy, pero sí hubo ataques duros, tremendos de Satanás. Mi fe disminuyó montones, que la verdad es que si no hubiera sido por mi esposa, si no hubiera sido por ella, yo no sé dónde estuviera, probablemente sí hubiera cometido ese acto. Pero ahí aprendí también algunas cosas. Entre las cuales es que no crea usted que Satanás lo va a dejar a usted aunque esté en una situación de vulnerabilidad, siempre lo va a atacar y porque la Biblia dice que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Él quiere destruirlo a usted, quiere destruirlo, pero Dios quiere darle vida y vida en abundancia. Aleluya. Y también, aunque yo sigo creyendo que la salvación no se pierde, también sí creo que uno no debe hacer nada que le desagrade a Dios. Amén, gloria a Dios. Nada que le desagrade a Dios. Menos una cosa tan terrible como quitarse la vida. Porque hasta hay un mandamiento que dice no matarás, ¿verdad? Y uno no puede jugar con la vida que por sí no es de uno, sino es de Dios. Yo no puedo disponer de mi vida porque yo soy de Cristo, le pertenezco a Él. Entonces yo no puedo hacer nada que le desagrade a Dios. Y eso en mi cabeza funcionaba, ¿verdad? Yo me reflexionaba en una cosa y otra, y entonces yo dije, Señor, no importa, yo estoy así, no me puedo mover, no puedo hacer nada, pero voy a seguir contigo, voy a hacer lo que a ti te agrada.
estoy enojado contigo porque yo me enojé con el Señor, porque yo le decía, Señor, no puede ser, ¿por qué me está pasando esto a mí? Si yo te he servido durante muchos años, he tratado de serte fiel y te he servido, he tratado de hacer misericordia, he tratado de buscar la verdad, he tratado de amar al prójimo, de ayudar a la gente, siempre lo he hecho. ¿Por qué es que me está pasando a mí esta situación? Y él a veces no contesta esa pregunta de por qué. No la contesta. Muy pocas veces la contesta. No nos ha dado a nosotros por el Señor contestar esa pregunta. Lo que sí sé es que aunque no entienda muchas cosas, el Señor nos ama a nosotros. Y Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Que no entienda muchas cosas, es un problema mío, pero tal vez no es de Dios. Yo no entiendo al Señor. Dice la palabra que tus caminos no son mis caminos, ni tus pensamientos son mis pensamientos. Pero sí, no me cabe duda, bajo ninguna circunstancia, de que Dios me ama, a pesar de que me sucedan cosas terribles, me sucedan cosas duras. Ustedes también, mis amados hermanos, no. Tal vez yo pienso que sí se puede pelear uno un poquito con Dios, porque uno se descarga, ¿verdad? No puede hacerlo con la gente, pero sí se puede uno hasta preguntar eso por qué, aunque sepa que no le van a responder, pero creo que es válido. Inclusive en la Biblia uno ve los personajes de la Biblia que se pelean con Dios en algún momento, ¿verdad? Job, ¿para qué contarles Job? Job maldijo hasta el día en que nació y de todo, no sabía qué era lo que le estaba pasando y nunca supo tampoco qué era lo que le estaba pasando. Uno puede de vez en cuando descargarse con Dios, porque Dios lo conoce a usted. Dios sabe quién es usted. Dios sabe lo que está pasando en usted. Y lo peor que uno puede hacer es presentarse con hipocresía delante de Dios. Tiene que ser sincero con Dios. Aleluya. Y miren que cuando yo hacía esas cosas, me echaba esos pleitos con el Señor, inmediatamente podría decir yo que experimentaba una paz y una tranquilidad de que Él estaba conmigo y que Él tenía el control de todas las cosas. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Bueno, una de las cosas terribles que pasamos fue cuando estuve en el hospital. Cuando yo estuve en el hospital, estaba muy mal. No tanto fue por el cáncer, sino que después de que salí del hospital, mentira, yo con el asunto del cáncer no estuve en el hospital. Sí estuve en tratamiento de quimioterapia, pero después salí del hospital, como uno queda con las defensas muy bajas, el sistema inmunológico se le baja demasiado, entonces me dio una neumonía, que eso es fatal porque la mayoría de la gente que padece de lo que yo tenía se mueren de eso. La mayoría de las personas de neumonía o bronconomía se llama también. Entonces yo estaba ahí y gracias a Dios me visitaron algunos hermanos, hasta una señora amiga de nosotros de Limón, ella tiene 90 años y ella hizo el esfuerzo para venir de Limón allá al hospital. Oró en inglés, no entendí nada porque ella habla en inglés, habla español un poquito, pero inglés, entonces oró en inglés, no le entendí nada, pero sí sentí. Y ella me fortaleció bastante en ese momento. Pero una noche de esas, mi esposa llegó a visitarme y yo le dije a ella, mi amor, yo creo que ya de esta noche yo ya no paso. No me entubaron, gracias a Dios. Eso es otra cosa que le voy a hacer así como un paréntesis. Cuando alguien está enfermo de alguna cosa de estas,
no dejen que los entuben. El porcentaje de las personas que entuban y salen vivos, de 10 son solo 2. De 10, o sea, se mueren 8 y 2 quedan vivos. Y de esos 2, uno queda jodido, queda de la respiración. Solo uno queda bien. Entonces, el entubamiento es casi que la sentencia de la muerte, ¿verdad? Yo no quería que me entubaran, por supuesto, pero sí me pusieron una cosa, una mascarilla, parecía como a Robocop, yo no sé qué, una mascarilla así me pusieron para que me ayudara a respirar. Y como yo me muy mal, a mi esposa me despedí de mi esposa. Ana, yo creo que ya está, no puedo pasar esta noche, ¿verdad? Y ella pues obviamente se puso a llorar y nos despedimos, prácticamente nos despedimos. Y resulta ser que en ese momento mi hijo, estábamos los dos en el hospital. Yo estaba en el lado norte y en el lado sur. Mi hijo estaba más o menos bien, pero se descompuso así muy rápido. Y entonces me dice, mi hija Pamela me dice, Daniel está mal, pero uno no capta todavía eso, porque está más preocupado por uno mismo que como estaba uno, ¿verdad? Y resulta ser que me llevaron ahí, horrible, me sacaron de la cama y me llevaron a ver al hijo mío, y entonces yo fui y todavía él estaba vivo, pero ya estaba inconsciente, estaba con los tubos esos que ponen. Entonces la cosa fue que él se murió y el que quería morirse, que era yo, no me morí, y él sí quería vivir, y tiene unas hijas, ¿verdad? 2 hijas, viven ahí con nosotros. Entonces, ¿qué cosas aprendí yo de todo esto? Yo aprendí que uno, Dios lo sana o hace cosas solo por gracia, pero jamás porque uno se crea muy bueno, o porque hay algún mérito de parte de uno para que el Señor lo tome en cuenta para sanar, porque se murió gente mejor que yo en todo sentido. Entonces no es una cosa que el Señor utiliza, es que aquel como es pastor, tiene más de 20 años de ser un pastor, de ser fiel, entonces a ese sí lo voy a sanar, y al otro pues no ha llevado una vida muy buena, entonces a ese otro no. Esa no es la forma de operar. No sabemos. Yo no sé por qué estoy vivo yo, pero lo que sí sé es que no es por buenas obras, no es por mérito personal que yo haya tenido, que Dios lo haya tomado en cuenta. Por eso le cuento lo de mi hijo. Mi hijo era un candidato a ser sanado, porque él tenía inclusive más fe que yo. Él creía que se iba a sanar, siempre, casi hasta lo último, ¿verdad? Creía que se iba a sanar, que Dios lo iba a sanar. Solo un momento perdió un poco la fe, porque en ese tiempo fue donde se murió aquel muchacho Julio Melgar. ¿Se acuerdan de Julio Melgar? Que hicieron oraciones por él y todo el mundo le dijo que se iba a sanar y toda la cosa. Entonces mi hijo dice, no hombre, si ese no se lo sanó el Señor, a mí menos, dice. ¿Verdad? Pero es que Dios no opera de esa forma. Si alguno de ustedes ha recibido algún milagro, alguna sanidad o alguna otra cosa, créeme que es por pura gracia del Señor. Amén. O por ponerlo en términos más populares, porque a Dios le dio la gana, porque Dios quiso curarlo, sanarlo a usted, pero no por mérito personal. Lo único bueno a favor de nosotros, o muy bueno, es que tenemos a Cristo. Entonces Dios sí ve a Cristo en nosotros y nos ve santos y justos y todo eso, pero mérito personal nosotros no tenemos absolutamente nada. Amén. ¿Qué hora es? Es que tenía al nieto mío vigilándome la hora para no pasarle del tiempo, porque no me gusta pasarle el tiempo. ¿Cuánto llevo ya? ¿Qué hora es?
20 para las 12. ¿A qué horas tengo que terminar? Ah, bueno, ya ahorita termino. ¿No? Sí. Gloria a Dios. Algunos pasajes como Jeremías 33:6 fueron muy importantes. De ese también me apropié. Inclusive el otro que ustedes lo conocen, ¿verdad? Que el 3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor me enseñó cosas ocultas que yo no conocía en todo esto de la enfermedad, ¿verdad? Entonces ese fue un pasaje que me ayudó mucho. Clamé a Él y Él me respondió, no de la forma que yo pensaba, pero sí me fue guiando en el proceso de la sanidad mía. Y luego el 6 dice: he aquí que yo les traeré sanidad. Yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y verdad. Ese pasaje también se me metió mucho en mi ser, en mi alma, en mi espíritu. Sobre todo, no solamente lo de la sanidad, ¿verdad? Que ahí hay una promesa de sanidad contundente. Además, en otro montón de versículos hay en la Biblia un montón de promesas de sanidad, ¿verdad? Entonces yo me apropiaba de ese asunto de la sanidad. Pero también decía: y le revelaré abundancia de paz y de verdad. Y esta parte de la verdad, el Señor me fue revelando de diferentes formas muchas cosas que estaban ocultas, que no conocía, y el Señor me mostró verdad, sobre todo en lo que es la cuestión de la medicina, de la salud, de los tratamientos alternativos que hay contra el cáncer. Y yo los conocí, y por eso también creo que el Señor me ha dejado vivir, porque todo lo que yo he aprendido lo puedo compartir con gente que está pasando situaciones difíciles, y les puedo decir algunas de las cosas que yo he aplicado de medicina alternativa que les puede ayudar a las personas, ¿verdad? No puedo prometer nada a menos de que Dios me diga que vaya y ore por alguien que lo va a sanar, pero eso nunca lo ha hecho conmigo el Señor, pero sí me ha indicado, y en estos 4 años que tengo desde que pasó eso, me ha llevado personas que tienen problemas de cáncer, ¿verdad? Y yo voy, y como yo pasé por esa experiencia, la gente entonces, los enfermos, le ponen mucha atención a uno, ¿verdad? Porque no pueden decirle: usted qué sabe, usted no sabe lo que estoy pasando yo. Le pueden decir, por ejemplo, a Germán, le pueden decir eso, que nunca ha pasado una experiencia de esa. Llega alguien con cáncer y no, si este puede ser pastor, pero no sabe lo que yo estoy pasando. Pero en el caso de uno, que de la presentación de uno es haber estado con cáncer y haberlo vencido en el nombre de Jesús y por la gracia de Dios, entonces la gente le pone más atención a uno. Y lo que he aprendido, yo lo transmito a ellos. Las verdades que he aprendido se las transmito. Algunos las aceptan, otros no, pero por lo menos tienen la información, que eso es muy importante, que el paciente pueda decidir cuál es el camino que quiere seguir, ¿verdad? Pero tiene la información, hay esta posibilidad. Lamentablemente, vean qué cosa más terrible, hay ciertas cosas alternativas que alguien puede utilizar, pero ustedes saben por qué la gente no las utiliza o no puede utilizarlas. Porque no tienen plata. Hay cosas que inclusive vitaminas o minerales o cosas, no tienen plata para comprar, tienen que aceptar, aunque no estén de acuerdo, lo que le dan en el hospital, nada más. Por ejemplo, una cosa que se llama dióxido de cloro o CDS, aunque es barato, vale como 15,000 pesos la botellita, pero está comprobado que eso ayuda montones a personas que tienen cáncer. Hasta más, yo creo que
le vendí una botella de esas, ¿verdad? Pero él era para otra cosa, porque él no tiene cáncer. Pero hay gente que no tiene ni eso. Claro, yo cuando puedo, y si la gente quiere, yo se los regalo. Yo se los regalo también, y otras cosas también yo les puedo regalar, pero no puedo hacer mucho porque tampoco tengo mucha plata, ¿verdad? Pero es triste saber que hay cosas que curan, pero la gente no puede aplicar esos tratamientos porque no tienen platita. Entonces tienen que usar la cosa médica. Pero aún los médicos, vean, a uno lo que usted, aunque usted sepa que la quimioterapia, por ejemplo, es un veneno, porque lo que hace la quimioterapia, todo lo que se encuentra por delante lo mata, ¿verdad? La idea es que mate las células cancerígenas más que las buenas. Entonces, si usted tuvo la fortuna de que fuera así, bendito sea el Señor. Pero todas esas cosas, cuando una persona se enferma, lo tiene que orar. Tiene que orar y decirle: Señor, yo pongo esto en tus manos. Yo cada vez que me ponía a mí el tratamiento, le digo: Señor, yo sé que esto es un veneno, le decía, pero en nombre de Jesús, le decía yo: Señor, guarda mi cuerpo, mata las células malas que hay y las buenas déjelas, por favor, Señor. Entonces todos los medicamentos que me daban, que yo aceptaba, los ponía en las manos del Señor, y el Señor hace maravillas. El Señor hace maravillas, mi amado hermano, aunque sea una cosa como esta tan dura, tan terrible, ¿verdad? Como la quimioterapia. El Señor puede bendecir a cualquier persona y lo puede sanar aún con la quimioterapia. Consejo que les doy, mis amados hermanos, bueno, cuando pase una cosa de estas, póngalo todo en las manos de Dios. Hasta un juguito que usted se toma de esos verdes, yo tomo jugos verdes y rojos y de todo color, ¿verdad? Para todo. Son como 3 juguitos que me tomo. Hasta eso, porque como ahora todo está tan contaminado, ¿verdad? Las cuestiones de las plantas están llenas de insecticidas y todo. Yo digo: Señor, limpia esto de lo malo que tiene, y como es tuyo, Señor, como tú lo creaste, ayúdame a que mi cuerpo se fortalezca y se limpie. Ahora, ya para terminar, yo les dije que, por ejemplo, mi situación ha sido parecida a la de Job. La única diferencia grande que veo yo es que Job estuvo solito. Él no tenía nadie que lo ayudara, porque la esposa que quedó viva, lo que hacía era joderlo. Sí, le decía: muérete, y renuncia a Dios y muérete, ¿verdad? A mí me dejó una excelente esposa, y que me ayudó mucho. Pero ahora vean ustedes qué cosas que sigo yo sin entender, ¿verdad? No me he peleado con Dios, eso sí, por esta parte. Pero mi esposita la acaban de diagnosticar con cáncer. Más o menos la semana pasada, o hace como 15 días, prácticamente ya la diagnosticaron un cáncer. Tiene un cáncer parecido al que tenía el hijo mío Daniel. Somos 3 en la misma familia que hemos experimentado eso. Claro, hoy en la mañana le decía, porque ella quería venir a acompañarme a mí aquí, pero le tenía un dolor muy grande en una pierna, y se le hacen, los linfomas de Hodgkin que se le hacen a uno como ganglios, afecta el sistema de ganglios, ¿verdad? Linfático, el sistema linfático, y se le hacen como pelotitas por todos lados. Ella tiene una pelota muy grande aquí, y le agarra mucho dolor en la pierna, por eso fue que no vino hoy. Pero díganme usted, uno cuando pasan estas cosas, uno dice: pero Señor, ve ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Claro, no faltó alguien, más de uno, ¿verdad?, que me dijera que seguro usted está en pecado, tiene que arrepentirse de alguna cosa de esto, ¿verdad? Y entonces, por supuesto que yo me siento en paz con Dios, reconciliado con Dios, arrepentido con Dios, y no era ese asunto así. Otra señora me dijo: es que usted seguro tiene problemas de la niñez, hay que hacerle una limpieza ahí espiritual de asuntos que usted tenía en el pasado, para ver si acaso. Yo los oía todos y toda la cuestión, ¿verdad? Porque
Uno no quiere ser descortés, pero nada de eso es el asunto. Simplemente suceden las cosas porque suceden. Vivimos en un mundo lleno de estas situaciones. Muchas cosas lindas, más cosas lindas que feas, pero suceden estas cosas. Ahora la ventaja es que con mi esposa no le tenemos miedo a eso. Primero porque sabemos que Dios está con nosotros y además sabemos cómo tratar el cáncer. Lo que sí tengo yo es convencer a mi esposa, claro, ella no va a dejar de ponerse quimioterapia, porque eso está tan arraigado en la gente que les da miedo no ponerse, la verdad. Y hay que tener cierto, qué sé yo, no sé si valor o qué, para no ponerse la quimioterapia, que es lo que recomiendan en los hospitales, en la medicina y todo. Entonces, salirse de eso es muy difícil. Ella sí me acepta a mí todas las demás cosas que yo le recomiendo, pero va con la... Todavía no le he puesto quimioterapia, le está poniendo una cosa que se llama dexametasona, que eso es bueno al principio, ¿verdad? Pero sí toma las demás cosas que yo le digo. Entonces, se puede combinar una cosa con la otra. Pero en el aspecto emocional y espiritual, claro, digo, pero Señor, ¿cómo me está pasando a mí estas cosas? Si yo no he sido tan jodido, yo no he sido tan malo para que me pase esto a mí. Pero termino diciéndole al Señor, bueno, yo no sé, tú sabes por qué pasan estas cosas, yo solo sé que tú me amas y yo te amo y voy a seguir con la fe puesta en ti, pase lo que pase, pero por favor sí le pido al Señor, no te lleves a mi esposa primero que yo. Primero, yo le digo a él que me muera yo primero que mi esposa, porque yo siento que si mi esposa se muere, yo creo que me muero yo también, seguido de ella. Y espero que esta vez el Señor no me cambie la oración, ¿verdad? Y que me conceda esa oración a mí. Y no me vaya a decir, bueno, vamos. Pero es que el Señor no es, el Señor no lo hace como al propio, como usted dice esta cosa, entonces voy a hacer yo otra cosa diferente. Él es el soberano y hace lo que quiera, pero también concede las peticiones de nuestro corazón. Y Él sabe por qué yo lo digo. Amén. Pongámonos de pie, mis amados hermanos. Padre, muchas gracias por todo, Señor, y te doy gracias por poder venir aquí a tu iglesia y contar lo que había en mi corazón, porque ni siquiera seguí el formato que traía, Señor. Pero yo me sentiría contento, Señor, si algunos de los hermanos de los que están aquí, ellos puedan acatar algunos consejos que yo les acabo de dar, Señor, y puedan quizás hasta salvar la vida de algún conocido o la de ellos mismos, Señor. Pero sobre todo, Señor, en eso que ellos puedan ponerse a los pies del Espíritu Santo para que los dirija en todas las cosas, Señor. No es lo que yo quiera o lo que otras personas quieran, sino es lo que el Espíritu Santo y tú, Señor, hacia donde tú quieras llevarnos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pido. Y te pido, Señor, también por todas aquellas personas que están enfermas, Señor, yo no sé qué tiene doña Cristina, Señor, pero te pido por doña Cristina para que tú la sanes. Nosotros creemos en la sanidad divina, Señor. Creemos en la sanidad divina y también, Señor, en el nombre de Jesús, tu palabra hay muchas promesas de sanidad y yo prefiero creer en esas promesas de sanidad toda mi vida, Señor, aunque me muera de una enfermedad, Señor, pero voy a creer siempre en que tú puedes sanarnos a todos en el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.